todos, cada uno de ustedes, por sus vidas. He de decirles que mi corazón se goza cada vez que tenemos casa llena, cada vez que hacemos alguna actividad y que vemos al pueblo de Dios unido, gozándose por su nombre, por su presencia. Y quiero agradecerles también por lo del día de ayer, aquellos que tuvieron la oportunidad de venir. La verdad es que uno se llena de esos momentos, y reconocerles a las hermanas que bárbaras con su gozación. Mi estómago también se gozó ayer. Gloria a Dios por ustedes, por sus manos. Que Dios siga bendiciendo sus manos y siga prosperando sus hogares. Vamos a pasar con la palabra, hermanos. El día de hoy quiero pedirles que acompáñenme con su Biblia. Vamos al libro de los Salmos. Busquemos el Salmo 40, versículo 8. Búsquenlo y me dicen un amén en cuanto lleguen. Salmos 48. Y bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, su palabra dice así: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Amén, hermanos. Vamos a tomar este pasaje como central para la palabra del día de hoy. Y el día de hoy la palabra se llama haciendo su voluntad. Va a ser un tema que nos va a llevar 2 domingos. Entonces, hoy va a ser la primera mitad, próximo domingo terminaremos con esta palabra, pero el tema es haciendo su voluntad. Entonces quiero pedirles que repitan conmigo este salmo, este versículo, que lo digamos todos juntos a una sola voz. ¿Me acompañan? Bueno, vamos a decirlo. Entonces es el Salmos 48, y dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Amén, hermanos. El tema, para la parte que nos toca el día de hoy, hermanos, vamos a hablar de el gozo que es hacer la voluntad de Dios. Y vamos a dejar parte de la segunda parte para el próximo domingo, que sería como esos riesgos que corremos cuando no hacemos la voluntad de Dios. Vamos a empezar entonces con lo que vamos a poner un punto de partida, una base de la cual vamos a partir para el mensaje del día de hoy. Aquellos que estuvieron el domingo pasado con nosotros recordarán la palabra que la pastora trajo, que nos hablaba sobre el corazón y que nos decía que en el corazón está la voluntad humana. Nuestra voluntad se encuentra en nuestro corazón. Y quiero retomar desde allí, desde esa palabra que la pastora nos compartió, para ampliar un poquito esa parte de la voluntad. Si nosotros buscamos información acerca de lo que es la voluntad, nuestra voluntad para empezar, vamos a encontrar que es la capacidad que tenemos para tomar decisiones. La capacidad que tenemos para tomar decisiones con algún fin, algún propósito, con algún objetivo, para lograr alguna meta. Y buscando entre diferentes definiciones, encontré algunas que me gustaría compartir con ustedes hoy. Dice: es una actitud consciente que se expresa en las intenciones de realizar algo. Se expresa con las intenciones de realizar algo. Se relaciona con la conciencia, con la claridad de pensamiento, con las decisiones propias que ejecutamos. Y hay una que me llamó más la atención que dice: es la facultad que nos permite gobernar nuestros actos. Es la facultad que nos permite gobernar nuestros actos, decidir desde nuestra libertad y optar por un tipo de conducta determinada. Eso es nuestra voluntad. Poder gobernar nuestras acciones, hacerlo desde nuestra libertad y optar, es
es decir, elegir una conducta determinada. Ese es el ejercicio de nuestra voluntad, de la voluntad humana. A lo largo de la historia, lo que es la voluntad ha sido un elemento central en las reflexiones filosóficas, en aquellos pensadores que trataban de definir qué eran muchas cosas a nuestro alrededor. Platón, por ejemplo, consideraba a la voluntad como la sede de las responsabilidades individuales. Aristóteles lo manejaba como, o lo relacionaba con la ética y la virtud. Decía que sin voluntad no podíamos llegar a ser éticos, que sin voluntad no podían brillar las virtudes humanas. Y ha sido un tema central a través de los siglos, en los filósofos, en las reflexiones. La psicología, por ejemplo, nos dice que tener una voluntad sana se caracteriza por, uno, tener firmeza en los propósitos. Es decir, cuando yo me propongo algo, soy firme en eso para lograr y llegar a ese propósito. Se caracteriza por tener solidez en los objetivos, que yo me pueda tener con claridad cuáles son los objetivos, cuál es la meta, cuál es ese propósito que persigo al ejercer mi voluntad. Se caracteriza la voluntad sana por tener un ánimo fuerte ante las dificultades. Ánimo fuerte ante las dificultades. Es decir, ya yo decidí un camino, ya yo puse una meta, ya yo la estoy visualizando, ya es claro y es sólido los objetivos. Además, si me encuentro problemas o dificultades en el camino para alcanzar la meta, me mantengo con ánimo fuerte. Eso caracteriza una voluntad sana. Y también por poder regular las emociones para evitar ceder a impulsos, a tentaciones que de manera inmediata me distraigan y me desvíen de la meta. Eso es lo que la psicología trata y es un resumen, vaya, de lo que habla sobre una voluntad fuerte, sobre una voluntad sana. Ahora, esa es la voluntad humana. Esa es la voluntad que nosotros tenemos control, que podemos ejercer, que podemos poner en práctica y poder implementar en nuestras vidas. Aquí el detalle está en cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es esa voluntad de Dios para nosotros? ¿Cuál es esa voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo nosotros podemos conocer cuál es la voluntad de Dios? Y es una pregunta que también ha dado vueltas en la filosofía, en la teología, en las diferentes fes y religiones, poder llegar a un entendimiento de cuál es la voluntad de Dios. Y aquí hay una parte que muchas veces nosotros hacemos a un lado o no le damos la importancia que merece. Dios se ha manifestado a nosotros. Dios ya ha hablado. Ya tenemos un manual por su palabra. Si nosotros en verdad queremos llegar a conocer cuál es la voluntad de Dios, qué mejor que preguntarle a Él. Qué mejor que ir a la raíz. Qué mejor que clavarnos en la fuente. Qué mejor que tocar la puerta al especialista. A su palabra. En su palabra podemos encontrar cuál es su voluntad para nosotros. Y hay diferentes niveles de voluntad. Hay una voluntad expresa y universal de Dios hacia nosotros como sus hijos, y vamos a encontrarla en su palabra. Quiero pedirles que me acompañen ahora al libro de Efesios, capítulo 1, y vamos a darle lectura del versículo 3 al versículo 10. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 10. Aquí vamos a encontrar un resumen, creo yo, muy completo y muy bonito de cuál es la voluntad expresa de Dios para cada uno de nosotros. Me dicen amén y cuando lo tengan. Efesios 1, del 3 al 10.
Dice el Señor así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, es decir, para que fuéramos apartados para Él y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Vamos a puntualizar algunas cosas de este pasaje para entender un poquito más cuál es esa voluntad expresa que tiene Dios para nosotros, qué es lo que Él ya definió y nos está dejando con claridad aquí. Él nos quiere bendecir. En el versículo 3 leemos que nos bendijo con toda bendición espiritual. La voluntad de Dios es llegar a todos y ser de bendición, bendecirnos, pero hacerlo en Cristo. Él ya nos escogió. No hay nada que nosotros hayamos hecho para que nos haya dado su gracia. Él es el que nos escogió y esa ha sido su voluntad. Nos dice que para que fuésemos santos, y no se trata de darnos golpes de pecho, se trata de apartarnos para Él, para su gloria, para su obra, para honrarlo y alabarlo. También nos dice que su voluntad es no solo que nos apartemos, que vivamos para Él, sino que nos mantengamos sin mancha delante de Él. Nos dice que esto lo quiere por amor, habiéndonos predestinado, es decir, que Él, por su voluntad, ya nos había escogido, ya nos había seleccionado y ya está deseoso de poder ser de bendición para nuestras vidas. Él nos predestinó para ser adoptados, para pasar a ser hijos suyos. No sé por qué no se alegran de esto, hermanos. No, Él nos eligió. Él nos dio la oportunidad de ser, aún a pesar de quienes somos, aún a pesar de cómo somos. Él nos quiere cerca de Él. Él nos quiere en su familia. Él nos quiere bendecir. Y Él nos pide que sea nuestra voluntad el apartarnos para Él y el mantenernos sin mancha delante de Él. Él nos dice, según el puro afecto de su voluntad, solo porque Él así lo ha decidido, porque Él así lo quiere, porque se complace en eso, porque nos quiere destinar para su alabanza, para la gloria de su gracia. Por eso nos hizo hacerlos, por eso nos justificó, por eso nos ha limpiado, por eso Cristo derramó esa sangre, para que podamos estar en su voluntad. Y esa ha sido desde el principio. No es que hayamos hecho algo que haya cambiado su opinión. Desde el principio Él ha tenido esa buena voluntad para cada uno de nosotros. Él nos ha dicho,
de todo esto va a ser solamente en Cristo. Él ha dispuesto el camino. Él nos ha dicho cuál es lo que tenemos que hacer, aceptar y seguir para poder llegar a cumplimiento de su voluntad. Y lo último me encanta, dice, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, cuando sus tiempos se vayan dando, cuando sus tiempos vayan llegando, cuando las profecías se vayan cumpliendo, cuando Cristo regrese, cuando venga por su iglesia. En sus tiempos, hermanos, en Cristo, Él va a juntar el cielo y la tierra. Y nosotros estamos en ese plan. Somos parte de ese plan. Se nos hace difícil, hermanos, conocer la voluntad de Dios. Él nos la ha expresado. Él, a través de su palabra, se la pasa diciéndonos que nos ama, que nos quiere dentro de su familia, pero nos pide algo: que nos rindamos a Él, que nos separemos para Él, que vivamos para Él, que le demos gloria y honra, que le demos nuestra alabanza. Eso es lo único que pide, que nos rindamos a Él, que vivamos para Él, que le demos nuestra alabanza, que glorifiquemos su nombre, que le demos ese lugar como el que nos ha hecho el favor por su gracia de ver por nosotros, de elegirnos y de santificarnos. Solamente eso. Muchas veces nosotros batallamos por querer llegar al entendimiento de la voluntad de Dios para mi vida y nos enfocamos solamente en el día de hoy. ¿Qué quiere que haga hoy? Hoy, ¿voy a tal lugar o no voy a tal lugar? ¿Escucho tal cosa o no escucho tal cosa? ¿Hago tal cosa o no hago tal cosa? ¿Me compro una casa o no me la compro? ¿Cuál carro escojo? Y a veces le ponemos muchas decisiones en las manos de Dios, que dependen de nuestra voluntad, que dependen de ejercer nuestra libertad, que dependen de que nosotros hagamos las cosas conforme lo que ya sabemos que Dios quiere de nosotros. Muchas de esas cosas no son que Dios tenga que tomar la decisión por nosotros. Nosotros tenemos que aprender a tomar decisiones en nuestra vida que le den su lugar. Nosotros tenemos que aprender a tomar decisiones que lo honren. Nosotros tenemos que aprender a tomar decisiones que agraden a Dios. Porque Él es muy claro en lo que quiere de nosotros. Él es muy claro en lo que espera de nosotros. Y Él es muy claro también en por qué lo hace. Porque Él lo ha decidido. Porque Él nos ha amado desde el origen. Desde antes de nuestro nacimiento Él nos ha conocido. Y Él nos ha permitido llegar a este lugar. Llegar a conocerlo. Llegar al entendimiento de su palabra y de su voluntad. Poder tener una Biblia en las manos y en casa para poder meternos a conocer más de Él. A veces nos estamos ahogando en un vaso de agua, tratando de pedirle a Dios que decida cosas pequeñas en nuestra vida, que son solamente el ejercicio de nuestra voluntad para poder agradarle a Él. Y a veces nos las pasamos así, pidiéndole esas pequeñas decisiones. Y por eso el Salmo 48 que leímos al principio, creo que es el tema central de la palabra, en donde dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Estar haciendo tu voluntad, Dios, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. En mi corazón está mi voluntad. Su ley está en medio de mi voluntad. Y entonces cuando yo decido hacer cualquier cosa, por pequeña que sea, yo sé que tengo que hacerla, pues porque Dios me pide que agrade a su voluntad. Eso me toca a mí. Eso es lo que nosotros ponemos. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Poner nuestra voluntad al servicio de la voluntad de Dios. En nosotros está el alinear nuestra voluntad con la de Dios y esforzarnos en conocerla, en entenderla día con día, cada vez más. Día con día, conocer más a Dios. Día con día, saber qué es lo que espera de nosotros.
Día con día saber qué le agrada. Día con día dejar de hacer cosas que sabemos que le desagradan. Esa es ejercer nuestra voluntad. Eso sí nos toca a nosotros. Eso sí es ese ejercicio de la libertad que Dios nos da para poder vivir nuestras vidas. Él ha sido claro. Ahí está su palabra. Él nos quiere en su casa. Él nos quiere siguiendo su palabra. Él nos quiere bendecir. Él quiere estar en medio de nosotros. Pero nosotros tenemos que dar esos pasos de fe e ir llevando nuestra voluntad a que se alinee con la de Él. Vamos a ver un pasaje en el libro de Números, capítulo 20, del versículo 1 al 13. Nosotros allí encontramos esta historia donde vemos a Moisés y Aarón liderando al pueblo de Israel. En el libro de Números, capítulo 20, vamos a irnos para allá. Números 20, del versículo 1 al versículo 13. Prácticamente en ese bloque encontramos esta historia, para que tengamos un poquito de contexto. Sabemos que el pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto. ¿Están de acuerdo conmigo? Ok. Este pasaje en específico se encuentra temporalmente como en el año 38. El pueblo ya lleva 38 años en el desierto. El pueblo que salió de Egipto con la promesa de llegar a la tierra prometida, esa tierra donde fluye la leche, la miel, donde Dios va a estar en medio de nosotros, ya llevaba 38 años en el desierto. Dios ya había cumplido varias promesas y se habían cumplido también varias profecías de la antigüedad. Él ya se había mostrado al pueblo. Él ya los había librado de los egipcios, de un sometimiento de 500 años. Él prometió ir con ellos y ya se los había demostrado. Ya los había sacado de Egipto, ya los había protegido del sol durante el día, ya los había guiado durante la noche, ya les había dado maná, ya les había dado alimento, ya les había prosperado sus pies, ya les había hecho que su vestimenta no se desgastara. Ya Dios se había manifestado a sus vidas por 38 años. Pero un día les faltó o se dieron cuenta que no había agua suficiente. Que no había agua suficiente para que todo el pueblo, para que toda su congregación saciara su sed en ese momento. Y eso bastó para que el pueblo se olvidara de la promesa de Dios. Y eso bastó para que el pueblo empezara a reclamarle a Moisés. No le reclamaron tampoco a Dios. Se fueron con Moisés, se fueron con Aarón y fueron a reclamarle a él que por qué Moisés los había sacado al desierto para dejarlos morir ahí. Ese fue el reclamo. Eso fue lo que el pueblo de Israel fue hacia ellos. Vamos a darle lectura del 1 al 5. Números 20. Y vamos a darle lectura ahorita del 1 al 5 para que veamos exactamente la palabra de Dios. Dice: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cádiz, y allí murió María y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto, para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este lugar seguro? Para traernos a este mal lugar. No es lugar
de cementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. El pueblo estaba expresando su queja porque un día no tuvieron agua, porque empezaron a ver que el agua iba a ser poca y posiblemente no alcanzaba para alimentar a toda la congregación y aún a los animales que ya tenían, a sus bestias, su ganado. Ellos empezaron a ver eso y quitaron sus ojos de Dios y empezaron a ver, o más bien a olvidarse de cuántas veces Dios los libró, de cómo Él ya había cumplido muchas promesas, de cómo Él ya les había dado libertad, de cómo Él iba con ellos, de cómo Él los alimentaba. Pero por un día que no tuvieron agua, se olvidaron de todo eso. Y eso a veces a nosotros, hermanos, también nos pasa y nos pasa muy seguido. ¿Cuántas veces dejamos que las dificultades del presente, cuántas veces dejamos que esa prueba que estamos pasando, ese problema en el que estamos, esa enfermedad que tenemos hoy en el presente, nos distraiga de la gracia que ya hemos recibido de Dios? Que nos distraiga de la presencia de Dios y todo lo que Él ha hecho en el pasado para nosotros, todas de las que nos ha librado en el pasado. Lo que hoy vivimos, si no confiamos y no nos sometemos a Dios, nos puede hacer olvidarnos de lo misericordioso que Él es, del amor que Él nos tiene, de que Él es el que provee, de que Él es el que sana, de que ha sido ese Dios en el pasado, lo puede ser en el presente y lo va a ser en el futuro. Esas distracciones, esas pruebas, esos problemas que podemos llegar a enfrentar, no podemos dejar que se hagan más grandes que Dios. Porque cuando hacemos eso, es cuando hacemos a Dios a un lado. Y el pueblo de Israel, en este pasaje, lo estamos viendo hacer eso. 500 años en opresión y fueron libres. 38 años con Dios estando en medio de ellos, guiándolos de día y de noche, proveyendo, cuidándolos, alimentándolos, dándoles maná. Y un día, porque escasea el agua, ya creían que Moisés los había llegado ahí para su muerte. Ya creían eso. ¿Dónde quedó entonces la promesa que Dios les había hecho? No permitamos, hermanos, que los procesos que pasamos hoy nos hagan olvidar al Dios con el que contamos. Porque ese Dios ha sido antes, va a ser hoy y va a seguir siendo en el futuro. Después de que el pueblo se quejó con Moisés y con Aarón, fueron Moisés y Aarón a la presencia de Dios. Ellos no salieron corriendo a algún lado a preocuparse, a desgastarse, no se pelearon con el pueblo. Ellos quisieron ir a la presencia de Dios. Fueron al tabernáculo a clamar a Dios, a decirle cómo se sentían, a externarles lo que estaba pasando, a buscar la presencia de Dios. Y Dios les respondió. Dios les dio indicaciones. Dios les dijo a grandes rasgos: Moisés, toma tu vara, aquella que yo te di para que hicieras milagros en mi nombre. Toma tu vara, ve a la peña, háblale a la peña frente a toda la congregación, y ella te dará agua para ti, para tu familia, para toda la congregación y aún para sus animales. Eso fue lo que Dios le dijo. Esas fueron las indicaciones que Dios le dio. Ve, háblale a la peña y ella te va a dar agua. Hazlo enfrente de toda la congregación por un propósito, para que la congregación, para que todo mi pueblo vea que sigo estando yo en medio de ellos. Hazlo enfrente de ellos y hazlo de esta manera, para que mi nombre pueda ser glorificado y ellos recuerden quién es el que va con ellos, quién es el que los sustenta, que sigan recordando eso. Y vamos a darle lectura del versículo 6 al versículo 10.
Dice, y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reuniones, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre de ellos. Y habló Jehová a Moisés, diciendo, toma la vara, reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y habla a la peña, a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. ¿Notan la diferencia entre lo que Dios le dijo que hiciera y lo que Moisés hizo? Hay dos grandes diferencias entre lo que Dios le pidió a Moisés que hiciera y lo que Moisés terminó haciendo. Vean la actitud de Moisés en ese último pasaje. No dice, os haremos salir agua de la peña. ¿Quién? ¿Moisés y Aarón? Nosotros les vamos a dar agua a ustedes, rebeldes. ¿En dónde dejaron a Dios? Dios les pidió que fueran enfrente de la congregación, y lo hizo por un propósito: que todos volvieran a ver a Dios, que todos volvieran a confiar en la provisión de Dios, que todos volvieran a poner a Dios en su lugar, en su estima, y que vieran quién es el que iba con ellos. Y Moisés, lo primero que hace, con una actitud arrogante, les dice a la congregación, nosotros dos les vamos a dar agua para que dejen su rebeldía. ¿Dónde quedó el darle la gloria a Dios? ¿Dónde quedó en hacer reconocer al pueblo la grandeza que tenía Dios? No era el hombre, nunca fue Moisés, nunca fue Aarón, siempre fue Dios detrás de ellos. Lo segundo que hizo es que tomó una actitud igual de rebelde que como su pueblo, porque Dios le dijo, ve y háblale a la piedra, a la peña, pídeselo, háblale, y la peña te va a dar agua, y agua en abundancia, no solo para ti, no solo para ti y tu familia, no solo para ti y tu familia y la congregación, para ti, tu familia, la congregación completa, y aún para sus animales, agua en abundancia, para que vean quién es tu Dios. Y él fue y no hizo exactamente lo que Dios le pidió. Él fue y la golpeó. Y después, con arrogancia, les dijo, mi hermano y yo les vamos a dar agua a todos ustedes para que sacien su rebeldía y su sed. Eso, si nosotros vemos los siguientes pasajes, vamos a ver que el agua salió. El agua salió y salió en abundancia. Bebieron ellos, bebieron sus animales, bebió toda la congregación. Y Dios le dice a Moisés en el versículo 12, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Moisés salió de Egipto con una promesa. Él se fue de su tierra, abandonando a sus padres, a su familia, en obediencia a Dios, para ir a rescatar a su pueblo de los egipcios, 38 años antes. También Moisés había caminado de la mano de Dios. También Moisés había visto las promesas de Dios. No solo profecías cumplidas, también había visto en su vida promesas hechas y realizadas. Comió del maná. Fue alimentado por 38 años. Vio su vestimenta que no se desgastaba. Vio sus pies que no se cansaban. Vio la promesa de Dios que se iba acercando y se iba cumpliendo. Pero un día se desesperó. 38 años. Le faltaban 2. Le faltaban 2 para cumplir los 40 que Dios ya había designado para ellos.
y poder llegar a la tierra prometida. Dios no le dijo golpea la peña, Él dijo háblale a la peña. Moisés se atribuyó la obra, no le dio la gloria a Dios. Él y Aarón se lo atribuyeron, él tomaron el papel de Dios, ellos se pusieron en el lugar de Dios. Fueron dos actos los que podemos ver a continuación en este pasaje. Conforme a la voluntad de Dios, Dios fue fiel. Eso es lo primero que podemos ver en el pasaje. Dios fue fiel a su palabra. El agua fluyó y en gran manera sobreabundó. Pudo quitarle la sed a toda la congregación. Pudo saciar la sed aún de los animales de la congregación, de todo su pueblo. Pero también vemos a Dios enojado con Moisés y con Aarón. Dios también se enoja. Dios también se enoja. Y podemos ver a Dios enojado con Moisés y con Aarón y le dice, por cuanto no me creyeron, ustedes no entrarán en la tierra prometida. Ustedes no van a poder llegar a la tierra prometida. Él había sido elegido por Dios para cumplir esa promesa profetizada para su pueblo. Moisés dejó que sus circunstancias y el tiempo de espera hiciera que se olvidara de las promesas. Le ganó la circunstancia. Fueron más grandes que su confianza en Dios. Nosotros debemos, con este pasaje, preguntarnos algo. Si a Moisés, que hablaba cara a cara con Dios, no le dejó pasar una, Moisés hablaba cara a cara con Dios, no le dejó pasar una en donde no le diera la gloria a Dios, ¿qué espera para nosotros? ¿Qué nos espera a nosotros? Que no hemos visto esa columna de fuego en la noche alumbrarnos, que no hemos visto esa nube siguiéndolos por 38 años en el desierto, dándoles frescura para que no les pasara nada, que no hemos tenido ese maná del cielo y verlo físicamente. Tenemos su provisión, pero Dios se manifestó gloriosamente con ellos, en específico con ellos. Dios se manifestó gloriosamente con ellos. También por eso era más fuerte que no confiaran en Dios, si habían visto la gloria de Dios en vivo, en su propia carne, en su propia vida. Nosotros, hermanos, ¿qué nos hace creer que a nosotros sí nos la va a pasar? ¿Qué nos hace pensar que a nosotros sí nos la va a tolerar? ¿Qué nos hace creer que a nosotros sí nos la va a soportar? Entonces, si no me congrego con Él, si no me alineo a su voluntad, si no me aparto para Él, a mí me la va a pasar. Si a Moisés, que caminó con Él, no se la pasó. Por cuanto no creíste, me llama la atención esta frase que le dice Dios a Moisés. ¿Qué significa por cuanto no me creíste? Cuando vivimos creyendo que debe de funcionar a nuestra manera y no a la manera de Dios. Eso significa. Tú creíste que a tu manera todo iba a funcionar. No creíste que a mi manera es como se tenía que hacer. Eso es lo que le estaba tratando de decir Dios a Moisés en ese día. No podemos dejar de lado que el agua salió, todos bebieron, Moisés estaba alegre, la congregación estaba alegre, me los imagino cantando salmos, gritando aleluya, dando gloria por lo que estaban viendo. El milagro fue hecho, sí se realizó, Dios fue fiel a su palabra. Aparentemente todos estaban contentos, menos Dios. Todos en esa ecuación, todos estaban contentos, menos Dios, con lo que estaba pasando allí. Pequeño detalle, ¿verdad? Todos felices, todos contentos, disfrutando del milagro, disfrutando de la provisión, disfrutando del cuidado de Dios, pero haciendo a Dios a un lado. La voluntad de Dios no se hizo allí.
No, le estaban diciendo no a la forma de Dios, no a la gloria para Dios. Hay dos aprendizajes que tendríamos que meditar de este pasaje. El primero es que para Dios la forma es importante. Para Dios la forma es importante. Y le voy a poner dos ejemplos para que se entienda esta parte. Esposos, varones, cuando Dios les dice, esposo, ama a tu esposa así como Cristo amó a la iglesia y entregó su vida por ella. Si decimos amarlas, pero no las honramos como Cristo a la iglesia, estamos solamente haciendo la mitad, pero no lo estamos haciendo a la manera en que Dios nos pide que lo hagamos. Eso significa que creer que a mi manera va a funcionar, pero no a la manera de Dios. Eso lo tenemos en Efesios 5:25. En el pasaje que leímos en Efesios 1:4 se dice que Dios nos eligió desde antes de crear el mundo para que fuéramos santos e intachables ante su presencia. Nos gozamos en el libro de Efesios, ¿verdad? Sí, somos elegidos. Sí, Dios nos ha amado. Sí, Dios nos rescata. Sí, Dios hace todo esto por nosotros. Sí, Dios nos adopta, somos sus hijos. Todo lo bonito lo adoptamos. Pero cuando nos pide que nuestra voluntad se someta a la de Él, es cuando ya flaqueamos. Esa es la parte en la que flaqueamos. Él nos pide que fue con un propósito, para santificarnos, para que nuestra vida sea agradable para Él, para que nuestra voluntad haga lo que Él quiere, lo que sabemos que para Él es bueno, y lo que sabemos que para Él es malo, entonces no. Eso significa santificarnos. Él nos dice en su voluntad expresa, los he elegido para que fueran santos e intachables, que nos mantengamos sin mancha. Vivimos gozosos porque Dios nos alcanzó. Vivimos gozosos porque conocemos del Señor. ¿Y dónde está la parte de nuestra voluntad sometida a la de Él? ¿Dónde está nuestra santificación? ¿Dónde está el procurarnos y ejercer nuestra voluntad para agradar a Dios? ¿Dónde está esa parte? A todos creo que adolecemos de eso. Nos gustan los privilegios, pero no las obligaciones. Nos gusta disfrutar de las mieles, pero no ir a sacar la miel del panal. El esfuerzo que tenemos que hacer es parte de las enseñanzas que tenemos en este pasaje. No nada más se trata de que en mi corazón haya gozo, que debe de haberlo, pero debe haber gozo en su voluntad, no en la mía, y no la mía por sobre la de Él. Ahí tiene que estar nuestro gozo realmente, en que nosotros seamos capaces de hacer su voluntad. El segundo aprendizaje es que no nos dejemos engañar por las circunstancias. No nos dejemos llevar por las circunstancias. Creámosle a Dios y honrémosle en todo momento, aún en medio del horno de fuego, aún en medio de la tormenta, aún en medio de la enfermedad. Honrémoslo, démosle la alabanza que se merece y démosle la honra que se merece. El que estemos atravesando por un desierto, que estemos pasando por alguna prueba, no significa que Dios se alejó de nosotros. No significa que Dios nos abandonó. No significa que no seamos sus hijos. Solamente significa que, o dos cosas, o nosotros nos hemos alejado de su voluntad, y son consecuencias de mis actos, son las consecuencias de lo que yo estoy haciendo y cómo estoy ejerciendo mi voluntad, o que es voluntad de Dios que yo pase por eso. Solo hay dos alternativas. Y cuando es voluntad de Dios, tenemos que tener la seguridad que es para nuestro bien. No se trata de cuestionarnos por qué estoy en esto, que es algo que muchas veces nos preguntamos. Dios, ¿por qué? ¿Por qué a mí?
Esa es una pregunta a manera de reproche. Si la pregunta la cambiamos y mejor preguntamos: Dios, si esto es tu voluntad, enséñame para qué. Enséñame para qué. ¿De qué va a servir que yo atraviese por esto? ¿De qué va a servir que me enfrente a este león? ¿De qué va a servir que pase por esta prueba? ¿Para qué? ¿Cómo lo voy a utilizar para honrarte? ¿Cómo lo voy a utilizar para glorificar tu nombre? ¿Para qué, Señor? Eso cambia totalmente la manera en que vemos las pruebas en las que estamos pasando. Y nos enfoca realmente a conocer la voluntad de Dios, aún en medio de las pruebas. A conocer qué es lo que quiere Dios para nosotros, aún en medio del desierto. Aunque veamos que el agua se está acabando, aunque creamos que nos vamos a quedar ese día sin beber, aún en esa circunstancia, si nosotros le damos el lugar a Dios, si nosotros sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, vamos a ver una gran diferencia de cómo pasamos por el medio de la prueba. Tenemos que confiar en los tiempos de Dios y no en nuestros tiempos. Esa es una muy importante. Tenemos que confiar en los tiempos de Dios y no en nuestros tiempos. Porque si ponemos nuestros tiempos por encima de los tiempos de Dios, nos puede pasar que en el año 38 tiremos la toalla. En el 38, faltándonos 2 para que Dios cumpla su promesa. Nos puede llegar a pasar eso, porque seguimos queriendo que las cosas se hagan a nuestra forma, de nuestra manera y en nuestros tiempos. Esto debe de enseñarnos a nosotros, incluso que por más que tengamos un propósito, porque yo sé que muchos de ustedes han recibido palabra, yo sé que muchos de ustedes saben que Dios les ha prometido algo, les ha prometido un ministerio, les ha prometido algo para sus vidas, que sus hijos regresen al camino de la fe, les ha prometido algo. Y aun cuando tengamos propósito, por más que tengamos ese propósito, por más que haya promesas en nuestra vida, si no le creemos a Dios, hay una alta posibilidad de que no las veamos. Tenemos que creerle a Dios. No solo creer a Dios, creerle a Él y a su palabra. Podemos ser nosotros mismos interfiriendo en la voluntad de Dios, haciendo nuestra voluntad y no la de Él, para que eso se alargue, para que no sean 2 años, para que no sea nada más cruzar el Jordán, sino sea cruzar el Jordán y además 40 en el desierto. Si nosotros alejamos nuestra voluntad de la voluntad de Dios, nosotros mismos podemos ser esa interferencia. A todo esto, vivir en el centro de la voluntad de Dios elimina toda falsedad. Ponernos al centro de la voluntad de Dios nos hace conocer la sinceridad de Dios sobre nosotros. Cómo Él nos ve de una manera honesta. ¿Cómo lo hace Dios? Como dice en la Biblia, no lo hagan solo cuando los estén mirando, como los que quieren ganarse el favor humano, sino como siervo de Cristo, haciéndolo de todo corazón la voluntad de Dios. Efesios 6:6. Lo voy a repetir. Lo que nosotros hagamos, no lo hagamos solamente cuando el mundo nos esté mirando, como los que quieren ganarse el favor humano, sino como siervos o esclavos de Cristo, hacerlo todo, de todo corazón, la voluntad de Dios. Ustedes, hermanos, deberían desear, o todos deberíamos desear, la voluntad de Dios para nuestras vidas más que lo que pueda haber en el mundo. Nosotros podemos tener paz en nuestro corazón con pocas cosas si la voluntad de Dios se encuentra en medio de nosotros. Pocas cosas y la voluntad de Dios puede traer paz a nuestro corazón. Pero puede ser infeliz alguien con muchas cosas que se encuentren fuera de la voluntad de Dios. Podemos tener gozo en la oscuridad si se encuentra la luz de Dios en medio de nosotros.
Pero podemos ser desdichados aún con riquezas y fama si la voluntad de Dios no se encuentra en medio de nosotros. Podemos ser felices en el sufrimiento si la voluntad de Dios se encuentra en medio de nosotros. Pero podemos estar agonizando aún teniendo buena salud si la voluntad de Dios no está en medio de nosotros. Podemos estar contentos aún en la pobreza y en la escasez si la voluntad de Dios está en medio de nosotros. Pero podemos ser sumamente desdichados aún en medio de mucha riqueza si la voluntad de Dios está fuera de nuestra vida. Podemos tener un corazón en calma y en paz en medio de la persecución si la voluntad de Dios se encuentra con nosotros. Pero podemos ser sumamente infelices y sentirnos aún derrotados en medio de mucho reconocimiento en el mundo si la voluntad de Dios está fuera de nosotros. Ya voy a terminar. Llevémoslo a la temporada en la que estamos. Este mes nos invita a reflexionar de todo lo que hemos hecho en el año. Este mes nos invita a hacer un análisis de qué hemos logrado, qué metas se han cumplido, qué metas aún nos falta por cumplir. Hagamos un ejercicio de primeramente pasarlas a través del filtro de la voluntad de Dios. ¿Qué Dios permitió que se lograra? ¿Qué Dios no permitió que se lograra? Y entreguémoselas a Él. Que no nos vayamos cargando algo que en este año no se nos pudo dar. Dejémosle la soberanía a Dios, entreguémoslo y digamos: Dios, si tú no permitiste que pasara, gloria a Dios. Lo que nos llegó, Dios, gracias a ti, por tu gloria y por tu favor, se logró esto. Pero más aún, muchas veces hacemos metas para el próximo año. Y en esta temporada nos encanta hacerlo, ¿verdad? Nos ponemos metas, nos proponemos hacer cambios en la vida, nos proponemos ahora sí acabar de leer la Biblia, nos proponemos iniciar mis devocionales, nos ponemos muchas metas en la vida, hacer dieta, meternos al gimnasio, muchas físicas, mundanas, otras espirituales, pero nos ponemos metas. Hagámoslas hoy, primeramente pidiendo el consejo de Dios. Dios, ¿qué es lo que tú quieres para mí el próximo día? No dejemos solamente que sea nuestra voluntad, sino que sea Dios en nosotros, moldeando nuestra voluntad. Hagámoslo de esa manera, que esas metas primeramente tengan el consentimiento y la aprobación de Dios. Asegurémonos que no actuemos solamente conforme a nuestra voluntad. No actuemos solamente conforme a nuestra voluntad, sino pongamos en manos de Dios lo que Él quiera que hagamos, a dónde Él nos quiera llevar, de dónde nos quiera sacar, a dónde quiera que vayamos y ayudemos, a dónde quiera que vayamos y construyamos, a dónde quiera que edifiquemos, a quién quiera que ayudemos, en dónde quiera que sirvamos. Que sea Dios y su voluntad moldeando esas metas que nosotros podamos ponernos para el próximo año. Pongamos nuestra voluntad en manos de Dios y dejemos que Él tome esas decisiones en nosotros. Es el año 2025 en el que nosotros podemos decir: Señor, este año lo quiero vivir para ti. Este año lo quiero vivir por ti. Este año, Señor, quiero que mi vida te alabe, que mi vida te glorifique y que todo lo que tú quieras, Señor, que esté dentro de tu voluntad para mi vida, que sea este año. Hagamos este año un año para el Señor. Hagamos de este año que empieza un año para agradar a Dios. Hagamos de este año que empieza un año para servirle a Dios. Y hagamos de este año el año en donde filtremos nuestras decisiones y sometamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, para que lo que hagamos agrade. Que no nos pase lo del pueblo de Israel en este pasaje, porque muchas veces nos confundimos. Vemos paz, vemos estabilidad, vemos dinero, vemos finanzas bien, vemos tranquilidad a nuestro alrededor y nosotros nos gozamos y los de alrededor de nosotros se gozan. Pero Dios, de nada sirve que estemos llenos de gozo si Dios no está contento con nuestra vida. De nada
seco. Eso le pasó al pueblo de Israel. El agua fluyó, saciaron su sed, ellos pudieron beber, calmaron la necesidad instantánea que tenían en el momento, sus animales dejaron de tener sed, tuvieron agua, tuvieron paz, tuvieron tranquilidad, pero Dios estaba enojado con ellos. Dios estaba enojado con ellos. No dejemos que nuestra vida refleje esta historia. Primero pongámonos en paz con Dios. Pongámonos a cuentas con Dios. Reconozcamos la soberanía de Dios. Reconozcamos la sabiduría de Dios. No nos creamos más sabios que Él. No nos creamos más inteligentes que Él. No nos creamos más morales que Él. No nos creamos más santos que Él. Dejemos que Él moldee nuestras vidas. El problema está en que somos personas que nos gusta tener el control. Ahí radica mucho de este problema. Somos personas que nos gusta tener el control, que nos gusta hacer las cosas a mi manera, que si no es así, creemos que no está bien. Tiene que ser siempre a mi forma, tiene que ser siempre a mi manera. Y eso, hermanos, si no lo sometemos, y no lo sometemos a Dios, nos va a llevar a alejarnos de Él. Nos va a llegar a endurecer nuestro corazón y nos va a llevar a alejarnos de Él. Eso nos puede alejar de la voluntad de Dios. Para concluir, Dios hoy nos está diciendo que no persigamos solamente resultados. No persigamos solamente resultados. No persigamos solamente frutos, como lo llegamos a decir. ¿Tu vida está dando frutos? No persigamos solo los frutos. No persigamos solo el resultado. Persigamos que lo que estamos haciendo, aunque luzca muy bonito, aunque parezca un fruto muy abundante, agrade a Dios. Persigamos eso. Hagamos su voluntad. Honrémosle, porque solo Él es digno de esa gloria, de esa honra y de esa alabanza. Gloria a Dios, hermanos. Pongámonos de pie un momento, hermanos, para cerrar la palabra del día de hoy con una oración.